Los estudiantes de Química Farmacéutica del grupo número 7 de Física 2 de la Facultad de Ciencias Químicas, con el apoyo de la Unidad de Física de la Universidad Central del Ecuador, presentamos el siguiente video con el tema elementos óhmicos y no óhmicos. Objetivos: 1. Analizar experimentalmente el comportamiento de una resistencia de carbono y de una bombilla al paso de la corriente. 2. Diferenciar entre elementos óhmicos y no óhmicos midiendo la caída de potencial y la intensidad de corriente. 3. Evidenciar que uno de los defectos de la resistencia eléctrica es la producción de luz o calor. Materiales: fuente de corriente continua, amperímetro, voltímetro, material de conexión, cocodrilos o pinzas, bombillas eléctricas, resistencia de carbono, tarar o encerar. Antes de usar ya sea el voltímetro o el amperímetro, debemos asegurarnos de que estos estén encerados. Para ello, ambos tendrán una pequeña rodela en la parte inferior. Para hacerlo podemos observar cómo lo realizan en el video con un voltímetro. Procedimiento: aquí podemos observar cómo armar el circuito tanto en el laboratorio como en el software Cocodrilo. Primero debemos conectar el voltímetro a la resistencia, luego procedemos a conectar el polo negativo de la fuente de corriente al amperímetro y el amperímetro a la resistencia. Por último, conectamos la resistencia al polo positivo de la fuente de corriente conectando el voltímetro en paralelo y el amperímetro en serie. Elemento óhmico: resistencia de carbono. Una vez conectado correctamente el circuito, procedemos a pasar corriente por el mismo, según como se especifica en la tabla de valores. Primero 1 voltio y anotamos la corriente medida. Continuamos con 2 voltios y repetimos el proceso. Esto lo haremos hasta los 5 voltios. Aquí podemos observar una tabla con los valores registrados y el cálculo de la resistencia. Si realizamos una gráfica voltaje en función de la intensidad, podremos observar que se forma una recta, es decir, que la resistencia de carbono cumple con la ley de Ohm y podemos considerarlo un elemento óhmico, ya que el voltaje y la intensidad son directamente proporcionales. Al realizar el análisis de las unidades, la pendiente de esta gráfica será la resistencia del elemento. Elemento no óhmico: bombillo eléctrico. Para este experimento utilizaremos la misma conexión, pero reemplazaremos la resistencia de carbón por el bombillo. Al igual que con el bombillo, iremos aumentando el voltaje y midiendo el amperaje. También deberemos observar el brillo del foco y anotarlo. Los focos en su gran mayoría tienen un voltaje máximo. El que vamos a usar tiene uno de 12 voltios, pero por precaución y para evitar que este se queme, solo llegaremos a 8 voltios. Aquí podemos observar una tabla con los valores registrados, la intensidad del bombillo y el cálculo de la resistencia.
Al igual que antes, realizamos una gráfica voltaje en función de la intensidad, pero esta vez no se forma una recta, sino se forma una curva. Esto nos muestra que es un elemento no óhmico, ya que no cumple con la ley de Ohm. Aquí podemos observar el análisis de unidades y dimensiones de la pendiente de esta gráfica. Conclusiones. 1. Se analizó experimentalmente el comportamiento de una resistencia de carbono y una bombilla al paso de la corriente eléctrica. En la primera experiencia se comprobó que se trataba de un elemento óhmico, mientras que en la segunda experiencia se trató de un elemento no óhmico. 2. Se estableció diferencias entre elementos óhmicos y no óhmicos, midiendo la caída de potencial y de la intensidad. 3. Se evidenció que uno de los efectos de la resistencia eléctrica es la producción de luz o calor.